Esposa recibe una bofetada de su marido en medio de la escena de la boda, pero nadie se dio cuenta de que ella se estaba riendo. La tarde comenzaba a ceder ante el esplendor del atardecer, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, mientras la mansión de los Montenegro resplandecía como un castillo salido de un cuento de hadas. Los jardines estaban adornados con un derroche de flores blancas y rosas, sus aromas mezclándose en el aire con la fragancia dulce del verano. Las fuentes cristalinas arrojaban chorros de agua que reflejaban la luz como diamantes, y las risas de los invitados, ataviados en sus mejores galas, se entremezclaban con la música suave de un cuarteto de cuerdas. Valeria, de pie frente al espejo de su habitación, apenas podía reconocerse. El vestido de novia que llevaba era una obra de arte, encaje delicado cubría sus hombros, cayendo en cascada hasta un velo de tul que acariciaba el suelo como una nube. Su cabello, recogido en un moño elegante, dejaba ver su cuello esbelto adornado con un sencillo collar de perlas, regalo de su madre fallecida. Pero no era el vestido lo que llamaba la atención, eran sus ojos, oscuros y profundos, que brillaban con una mezcla de emoción, nerviosismo y algo más, una sombra apenas perceptible de duda. Valeria era hija de un humilde panadero en Puebla. Su infancia había estado marcada por el trabajo duro y las carencias, pero también por los sueños de algo más grande, algo que la vida parecía negarles a los que nacen sin privilegios. Desde niña, había soñado con casarse en una boda de ensueño, con alguien que la amara profundamente. Y Sebastián Montenegro, el hombre que esperaba al final del altar, parecía ser la encarnación de ese sueño. Sebastián era todo lo que una mujer podría desear, atractivo, carismático y, lo más importante, ambicioso. Provenía de una de las familias más ricas y poderosas de México. Aunque su relación había comenzado como un cuento de hadas, Valeria había empezado a notar pequeños detalles que perturbaban su tranquilidad. Comentarios sutiles pero hirientes sobre sus orígenes, decisiones que él tomaba sin consultarla, y momentos en los que parecía más preocupado por la opinión pública que por su felicidad compartida. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Teresa, la madrina de Valeria, entró apurada, sus tacones resonando contra el mármol. «Valeria», exclamó con una mezcla de emoción y urgencia. «Es hora, cariño. Estás preciosa, como una reina. Sebastián está esperándote». Valeria sonrió, pero su corazón dio un vuelco. «Una reina», pensó. «¿Pero una reina para quién?». Respiró hondo, se tomó un momento para ajustar el velo y salió al encuentro de su destino. El salón donde se realizaría la ceremonia era majestuoso, con candelabros de cristal y alfombras rojas que parecían extenderse como un río hacia el altar. Los invitados se pusieron de pie al verla entrar, sus ojos clavados en cada paso que daba. Valeria sentía las miradas, las admiraciones susurradas, pero también el peso de algo que no podía explicar. Al fondo del pasillo, Sebastián la esperaba con una sonrisa impecable. Estaba impecable en su traje negro, su postura altiva y su mirada fija en ella como si fuera un trofeo que estaba a punto de ganar. Mientras caminaba, Valeria recordó cómo se habían conocido, en una gala benéfica organizada por los Montenegro. Ella había estado trabajando como camarera esa noche, sirviendo copas de vino a los ricos y poderosos. Sebastián la había notado desde el primer momento y sus halagos la habían hecho sentir como una princesa de cuento. En aquel entonces, había sido fácil enamorarse de él. Pero ahora, con cada paso hacia el altar, la princesa sentía que la jaula de oro se cerraba a su alrededor. Cuando finalmente llegó al altar, Sebastián tomó su mano con firmeza. Sus ojos se encontraron, y Valeria notó algo en su mirada que no había visto antes, un destello de posesión, como si ella ya no fuera su propia persona, sino una extensión de su voluntad. El sacerdote comenzó la ceremonia, sus palabras resonando en el aire pesado de expectativas. Valeria trató de concentrarse en el momento, pero algo dentro de ella le gritaba que esto no era lo que había soñado. «Es normal estar nerviosa», se dijo. «Esto es lo que siempre quisiste». Pero en el fondo, sabía que había algo profundamente equivocado en ese sueño. El aire fresco de la noche soplaba suavemente a través de las cortinas de encaje en la suite nupcial, un contraste absoluto con la opulencia asfixiante de la boda.
Valeria estaba sola, sentada frente al tocador, su vestido aún intacto, como si el tiempo se hubiese detenido desde que cruzó el altar. En su rostro había rastros del maquillaje cuidadosamente aplicado, pero sus ojos estaban enrojecidos por las lágrimas que había contenido durante horas. El sueño de casarse con el hombre que había conquistado su corazón había terminado, y en su lugar, la amarga realidad comenzaba a instalarse. La mirada de Sebastián en el altar, su tono autoritario al guiarla en cada momento de la recepción, las palabras frías y calculadoras que le había susurrado al oído durante el primer baile. Todo apuntaba a un matrimonio que no sería como ella había imaginado. Sebastián entró en la habitación sin previo aviso, cerrando la puerta con un golpe seco. Su silueta proyectaba una sombra imponente bajo la luz tenue de la lámpara de cristal. Llevaba la chaqueta desabotonada y su corbata estaba floja, pero su presencia seguía siendo intimidante. ¿Por qué te ves tan abatida, Valeria?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hoy fue un día perfecto, ¿no crees? Valeria levantó la vista lentamente, intentando recuperar la compostura. Quería confrontarlo, exigirle respuestas sobre su comportamiento frío y distante, pero algo en su tono la hizo dudar. Perfecto para ti, quizá, respondió finalmente, tratando de mantener su voz firme. Para mí, ha sido confuso. Sebastián soltó una carcajada seca y se acercó a ella, inclinándose para colocar las manos en el respaldo de su silla. Ahora, su rostro estaba a pocos centímetros del de ella, y Valeria pudo percibir el olor a whisky mezclado con su colonia. Confuso, dices. Qué interesante elección de palabras, murmuró, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. Pero deberías acostumbrarte, querida. Ahora que eres mi esposa, las cosas serán diferentes. Valeria se estremeció, pero intentó no mostrar su miedo. Había algo en su tono, en su manera de hablar, que la hacía sentir como una prisionera en lugar de una compañera. ¿Diferentes cómo?, preguntó, con un hilo de voz. Sebastián enderezó su postura y comenzó a caminar lentamente por la habitación, como si estuviera inspeccionando su nuevo territorio. Significa que ahora formas parte de algo más grande que tú misma. Significa que representas a los Montenegro, y eso conlleva responsabilidades. No puedes darte el lujo de cometer errores, ni de avergonzarnos, dijo, su tono seco y controlado. Yo me encargaré de las decisiones importantes. Tú, simplemente, sigue mi liderazgo. El corazón de Valeria se hundió ante esas palabras. ¿Era este el hombre al que había jurado amar y obedecer frente al altar? La calidez y el encanto que una vez la habían cautivado se habían desvanecido, dejando al descubierto un hombre que parecía más interesado en controlarla que en compartir una vida juntos. Sebastián, yo no soy una muñeca para que juegues con ella, dijo con valentía, aunque su voz temblaba ligeramente. Quiero ser tu esposa, no tu subordinada. Sebastián se detuvo en seco y la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Después de unos segundos, una sonrisa cínica se formó en sus labios. Eres valiente, lo admito, dijo, acercándose de nuevo a ella. Pero eso no cambia nada. Si quieres ser mi esposa, tendrás que aprender a obedecer. Antes de que Valeria pudiera responder, Sebastián sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el tocador frente a ella. Y hablando de obedecer, esto es para ti. Léelo cuando estés sola, dijo con un tono que sugería que no debía cuestionarlo. Luego, sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Valeria sola con sus pensamientos y el misterioso sobre. Valeria lo miró fijamente por unos segundos antes de recogerlo con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y sacó un conjunto de documentos. Mientras leía, su corazón comenzó a latir con fuerza. Eran acuerdos prenupciales, pero lo que llamó su atención fue una cláusula específica: en caso de divorcio, Valeria no recibiría nada, ni un centavo de la fortuna de los Montenegro. El peso de la verdad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Sebastián no la había elegido por amor, sino por conveniencia. Ella era un accesorio más en su vida perfectamente calculada, un elemento necesario para cumplir con las expectativas de su familia y proteger su imagen pública.
Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras su mente se llenaba de preguntas y dudas. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales antes? Pero junto con el dolor y la traición, una chispa de algo más comenzó a encenderse en su interior: indignación. Valeria se puso de pie, dejando caer los documentos al suelo. Miró su reflejo en el espejo, viendo no a la joven ilusionada que había sido, sino a una mujer que estaba empezando a darse cuenta de la magnitud de la situación. Esto no se quedará así, susurró para sí misma, su voz cargada de determinación. Esa noche, mientras el mundo dormía, Valeria tomó una decisión. No sería la víctima en esta historia. No permitiría que Sebastián la usara y la descartara como si no tuviera valor. Había llegado el momento de cambiar las reglas del juego. La mañana del día siguiente al matrimonio amaneció con una calma engañosa. Los rayos del sol penetraban suavemente por las ventanas de la mansión Montenegro, mientras la enorme casa se llenaba de actividad con el personal preparando todo para la recepción post-boda. Valeria, aún abrumada por los descubrimientos de la noche anterior, intentaba mantener la compostura. Su mirada estaba fija en el espejo, donde se obligaba a practicar una sonrisa que ocultara el torbellino de emociones que la consumía. La ceremonia religiosa estaba programada para media mañana, un evento público donde los Montenegro se asegurarían de mostrar su grandeza ante la sociedad. Valeria sabía que ese momento no era para ella, sino para Sebastián, quien había organizado cada detalle no para celebrar su amor, sino para reforzar su imagen como el heredero perfecto. ¿Lista?, preguntó Sebastián al entrar en la habitación sin siquiera tocar la puerta. Valeria levantó la vista lentamente, encontrándose con su mirada fría y evaluadora. Sebastián estaba impecable en su traje de lino blanco, proyectando un aura de perfección que no dejaba espacio para el más mínimo error. Sí, estoy lista, respondió Valeria con una voz que traicionaba un ligero temblor. Sebastián se acercó y, tomando su rostro entre las manos, le dio un beso en la frente. A cualquiera que los viera, habría parecido un gesto cariñoso, pero Valeria sintió el peso del control en ese toque. Recuerda, querida, hoy representas a los Montenegro. No quiero errores, ¿entendido? Valeria asintió, sintiendo como su estómago se contraía. No era un recordatorio, era una advertencia. La ceremonia religiosa comenzó bajo un cielo despejado. Los invitados llenaban los bancos de la iglesia, un edificio majestuoso decorado con flores blancas y candelabros dorados. Los flashes de las cámaras no dejaban de parpadear mientras Valeria caminaba por el pasillo central, su vestido brillando bajo la luz que entraba por los vitrales. Sebastián la esperaba al final, su sonrisa tan perfecta como ensayada. Para todos los presentes, parecían la pareja ideal. Sin embargo, Valeria podía sentir la tensión en sus propios músculos, una mezcla de miedo y frustración que apenas podía contener. El sacerdote comenzó los votos, su voz resonando en el silencio solemne de la iglesia. Valeria, tratando de concentrarse, repitió las palabras que le indicaron, aunque su mente estaba en otro lugar, reviviendo los momentos de la noche anterior y las frías palabras de Sebastián. Cuando llegó el turno de Sebastián, su tono fue firme y calculado, como si estuviera recitando un discurso en lugar de expresar sus verdaderos sentimientos. Yo, Sebastián, te tomo a ti, Valeria, como mi legítima esposa, para amarte, cuidarte y respetarte. Valeria sintió un nudo en la garganta. Las palabras parecían vacías, una actuación para los espectadores en lugar de un compromiso genuino. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, sus manos temblaron ligeramente, lo suficiente para que Sebastián notara. No tiemble tanto, Valeria, murmuró Sebastián en un tono apenas audible, pero cargado de impaciencia. Estamos en medio de la ceremonia. La corrección fue rápida, pero Valeria sintió que las palabras la atravesaban como una daga. Los invitados no se percataron de la interacción, pero Valeria supo en ese instante que su vida no sería como había soñado. Cuando el sacerdote finalmente los declaró marido y mujer, Sebastián inclinó la cabeza para besarla. Fue un beso frío, casi mecánico, que arrancó aplausos de los presentes pero dejó a Valeria más vacía que nunca. La recepción continuó en los jardines de la mansión Montenegro, con música, risas y champán fluyendo como un río interminable.
Valeria, atrapada en su papel de anfitriona perfecta, intentaba disimular su incomodidad mientras Sebastián la guiaba de un grupo de invitados a otro. «Eres hermosa, pero habla menos», le susurró en un momento en que un fotógrafo capturaba sus sonrisas. Valeria apretó los labios, sintiendo cómo su paciencia comenzaba a desgastarse. La noche avanzó, y finalmente llegó el momento de cortar el pastel. Sebastián, tomando el cuchillo junto a Valeria, dijo algunas palabras encantadoras que hicieron reír a los invitados, pero todo lo que Valeria escuchaba era el eco de sus comentarios controladores. «Queridos amigos, este es solo el comienzo de una vida llena de éxitos y felicidad», anunció Sebastián mientras alzaba su copa. Valeria, agotada y abrumada, dejó escapar una risa nerviosa. Un murmullo recorrió a los invitados, pero Sebastián giró hacia ella, su rostro endureciéndose. «¿Qué fue eso?», susurró entre dientes. «Nada, estoy bien», respondió Valeria, tratando de calmarlo. Pero Sebastián no lo dejó pasar. Cuando pensó que nadie los observaba, tomó a Valeria del brazo y la llevó hacia un rincón apartado. «No vuelvas a hacerme quedar en ridículo frente a todos», dijo con voz baja pero cargada de ira. «Yo no era mi intención», intentó explicar Valeria, pero Sebastián no la dejó terminar. Con un movimiento rápido, su mano cruzó el rostro de Valeria, una bofetada que resonó como un trueno en su corazón. Fue un gesto rápido, calculado para no ser visto por los invitados, pero el impacto fue suficiente para dejarla atónita. Valeria llevó una mano a su mejilla, sus ojos llenándose de lágrimas. Sebastián, al darse cuenta de su expresión, se inclinó hacia ella y susurró: «Sonríe, Valeria. Estás casada con un montenegro, y eso requiere gracia bajo presión». Valeria, luchando contra el dolor y la humillación, alzó la cabeza y dejó escapar una risa. Era una risa amarga, cargada de ironía, pero suficiente para desviar las miradas de los curiosos. Los invitados que habían notado algo extraño quedaron confundidos. Algunos pensaron que era una broma entre la pareja, otros no sabían qué pensar. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la verdadera magnitud del sufrimiento que Valeria estaba soportando. Esa noche, mientras la fiesta continuaba y los invitados se retiraban poco a poco, Valeria comprendió algo crucial: había sido humillada en el día más importante de su vida, pero esa humillación sería la última. El amanecer llegó con un resplandor pálido, envolviendo la mansión Montenegro en un silencio casi solemne. Los restos de la celebración aún estaban dispersos por los jardines, pétalos marchitos, copas vacías y manteles arrugados que parecían contar la historia de una noche que había terminado demasiado tarde. Pero en la suite nupcial, Valeria estaba despierta desde horas antes, sentada en la cama con la mirada fija en el espejo frente a ella. Su mejilla aún ardía, un recordatorio físico de la bofetada que Sebastián le había dado. Aunque la marca había desaparecido, el impacto seguía grabado en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar su tono frío y ver el destello de desprecio en sus ojos. ¿Era este el hombre al que había prometido amar y respetar? Valeria se levantó lentamente, sintiendo el peso de la noche anterior como una losa sobre sus hombros. Caminó hacia el espejo, observándose con detenimiento. Había algo diferente en sus ojos, una dureza que no estaba allí antes. La risa que había forzado frente a los invitados no era de alegría ni de nerviosismo, era una máscara, una barrera para protegerse de la humillación que la había invadido. Pero detrás de esa risa había algo más, una promesa silenciosa de que no permitiría que esto volviera a suceder. Sebastián aún dormía en la otra habitación. Había insistido en dormir separados después de la fiesta, alegando que estaba agotado y necesitaba descansar. Valeria había aceptado sin discutir, agradecida de no tener que compartir la cama con él esa noche. Pero ahora, mientras lo veía a través de la puerta entreabierta, su ira comenzó a crecer. Caminó hacia el tocador, donde aún estaban los documentos que Sebastián le había entregado la noche anterior. Los tomó y comenzó a leerlos nuevamente, buscando algo que pudiera darle una ventaja. Cada cláusula era más insultante que la anterior, no tenía derecho a nada, ni a propiedades, ni a dinero, ni siquiera a las joyas que Sebastián le había regalado.
Era como si su valor estuviera definido únicamente por su utilidad para él. Esto no puede ser real, murmuró, su voz cargada de incredulidad. De repente, un pensamiento cruzó su mente. Si Sebastián era capaz de controlarla de esta manera, ¿qué más podría estar escondiendo? Decidida a encontrar respuestas, comenzó a buscar en la habitación. Abrió cajones, revisó papeles, pero nada parecía fuera de lugar. Justo cuando estaba a punto de rendirse, encontró un sobre escondido entre las páginas de un libro en la mesita de noche. El contenido del sobre la dejó helada. Eran extractos bancarios y contratos que demostraban que Sebastián estaba utilizando su matrimonio como un salvavidas financiero. La empresa familiar estaba al borde de la quiebra y Valeria era la pieza clave para asegurar nuevos inversores. Sus manos temblaban mientras leía los documentos, pero con cada palabra, su resolución se fortalecía. Sebastián no la amaba. Nunca lo había hecho. Para él, solo era un medio para alcanzar sus objetivos. Valeria apretó los dientes, sintiendo cómo la indignación se transformaba en una llama que quemaba en su interior. Pero no dejó que el dolor la abrumara. En lugar de eso, decidió usarlo como combustible. Cuando Sebastián finalmente se despertó, Valeria ya estaba vestida y lista para enfrentar el día. Su rostro no mostraba rastro alguno de las emociones que la habían consumido horas antes. «Buenos días», dijo Sebastián, su tono despreocupado mientras se acercaba para besarla en la mejilla. Valeria se apartó ligeramente, fingiendo estar ocupada arreglando la cama. «Buenos días», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Dormiste bien, supongo?» «Como un rey», contestó él, sin notar la frialdad en su voz. «Hoy tenemos una reunión con mis padres. Quieren discutir algunos temas sobre las empresas familiares. Es importante que estés presente». Valeria asintió, pero por dentro estaba formulando un plan. La humillación que había soportado no sería en vano. Había algo que Sebastián no entendía, ella no era débil. Durante el desayuno, Valeria mantuvo su actuación impecable. Sonrió, rió en los momentos apropiados y cumplió con el papel de esposa perfecta. Los padres de Sebastián parecían encantados con ella, elogiando su elegancia y su capacidad para adaptarse a su mundo. «Valeria es exactamente lo que esta familia necesitaba», dijo el padre de Sebastián, levantando su copa para brindar. Sebastián sonrió con satisfacción, pero Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Que ella era solo una pieza más en el tablero de los Montenegro? Esa noche, después de que los padres de Sebastián se retiraron, Valeria se encontró sola en la sala principal. Las luces suaves y el silencio de la casa creaban una atmósfera casi irreal. Fue entonces cuando tomó una decisión, ya no sería una espectadora en su propia vida. «No sé cómo lo haré», susurró para sí misma, «pero voy a salir de esto». Y cuando lo haga, Sebastián lamentará cada una de sus palabras y acciones. La tarde se cernía sobre la mansión Montenegro como un manto de sombras, las luces del crepúsculo tiñendo los muros de un tono dorado que contrastaba con el frío que Valeria sentía en su interior. Habían pasado días desde que descubrió la verdadera naturaleza de Sebastián, pero cada momento transcurrido en esa casa parecía alargar su tormento. Era como si las paredes mismas conspiraran para recordarle su posición, una esposa sin poder, atrapada en una jaula de oro. Sebastián estaba fuera, ocupado con una reunión de negocios que, según él, no requería su presencia. Para Valeria, esa ausencia era un alivio. Le daba tiempo para pensar, para trazar los próximos pasos que la llevarían a recuperar su dignidad y libertad. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Había un hombre en la familia Montenegro que siempre parecía estar al margen de las conversaciones, como una sombra relegada a los rincones oscuros de su mundo brillante. Eduardo, el hermano mayor de Sebastián, había sido una figura distante durante toda su relación con Sebastián. Pero sus miradas furtivas y su actitud silenciosa hablaban de alguien que no compartía la devoción ciega de su familia hacia el heredero perfecto. Valeria lo había notado en más de una ocasión, especialmente durante la boda, cuando Eduardo apenas se acercó a los recién casados y prefirió mantenerse al margen de la celebración.
Esa noche, mientras los sirvientes terminaban de limpiar los restos del día, Valeria decidió que era momento de actuar. Eduardo era su única opción. Con pasos cautelosos, Valeria recorrió los pasillos de la mansión hasta llegar al despacho de Eduardo. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro se escuchaba el suave crujido de un sillón y el tintineo de un vaso contra la mesa. Tocó suavemente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. «Adelante», dijo una voz grave desde el interior. Valeria entró, encontrándose con Eduardo sentado detrás de un escritorio de madera maciza. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara, lo que le daba un aire íntimo y misterioso. Eduardo levantó la vista, sorprendido de verla allí. «Valeria», dijo, dejando su vaso a un lado. «Esto sí que es inesperado. ¿A qué debo el honor?». Valeria cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Caminó lentamente hacia él, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Eduardo la miró con curiosidad, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Mi ayuda?», repitió, sus ojos oscuros examinándola con atención. ¿Qué podría necesitar la esposa perfecta de Sebastián Montenegro de un paria como yo? Valeria sintió cómo sus palabras la atravesaban, pero se obligó a mantenerse firme. «Sé que tú y Sebastián no tienen la mejor relación», comenzó, escogiendo sus palabras con cuidado. «Y sé que él no es el hombre que todos creen». Eduardo dejó escapar una risa amarga, recostándose en su silla. «Eso no es ningún secreto para mí», respondió. «Sebastián siempre ha sido el favorito de nuestra familia, el hombre que puede hacer todo bien. Pero detrás de esa fachada de perfección hay un hombre egoísta y manipulador. ¿Por qué crees que me apartaron de los negocios?». Valeria sintió un nudo en la garganta al escuchar la amargura en su voz. «Entonces sabes cómo es realmente», dijo, acercándose un poco más. «Eduardo, necesito a alguien que me ayude a exponerlo. No puedo hacerlo sola». Eduardo la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, suspiró y se puso de pie, caminando hacia una estantería llena de libros. «¿Exponerlo?», repitió, sacando una botella de whisky y sirviéndose un poco más. «¿Qué crees que ganarás con eso? La familia Montenegro lo protegerá a toda costa. Si intentas enfrentarte a Sebastián sola, te destruirá». Valeria apretó los puños, sintiendo cómo su frustración crecía. «No puedo seguir viviendo así», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sebastián me ha humillado, me ha usado, y sé que lo seguirá haciendo si no hago algo. Eduardo, tú sabes lo que se siente ser relegado, ser tratado como si no valieras nada». Las palabras de Valeria parecieron hacer eco en Eduardo, quien la miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «¿Qué quieres de mí, Valeria?», preguntó finalmente, su tono más suave. «Quiero información», respondió ella, con determinación. «Necesito saber qué está ocultando Sebastián, algo que pueda usar contra él». Eduardo guardó silencio por un momento, contemplando su vaso como si buscara las respuestas en el líquido ámbar. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien», dijo. «Pero si hacemos esto, será bajo mis términos. Y debes saber que una vez que empieces, no habrá vuelta atrás». Valeria lo miró con determinación, sintiendo que por primera vez en semanas tenía una pequeña chispa de esperanza. «Estoy lista», dijo con firmeza. Esa noche, el pacto entre Valeria y Eduardo quedó sellado, un acuerdo peligroso que marcaría el comienzo de una lucha por recuperar su libertad y exponer la verdad detrás de la máscara de perfección de Sebastián. El aire fresco de la mañana no logró aliviar la opresión que Valeria sentía en el pecho mientras se sentaba a desayunar en la enorme mesa de la mansión Montenegro. Los rayos de sol se filtraban por las ventanas altas, iluminando la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata. Era una escena que debería haberse sentido grandiosa, casi de cuento de hadas, pero para Valeria, cada detalle solo acentuaba el vacío y la hipocresía que reinaban en ese lugar. Sebastián estaba al otro extremo de la mesa, hojeando un periódico como si nada en el mundo pudiera perturbar su perfección.
Su expresión era relajada, como si no hubiera un solo problema que lo inquietara. Valeria lo observó en silencio, intentando comprender cómo podía ser tan frío, tan ajeno a la realidad de su propio matrimonio. Hoy tendré una reunión en la oficina hasta tarde, anunció Sebastián sin levantar la vista del periódico. No me esperes para cenar. Valeria asintió mecánicamente, aunque su mente trabajaba frenéticamente. Sabía que esta era una oportunidad para continuar con su plan junto a Eduardo. Cada día que pasaba, Valeria sentía que la distancia entre ella y Sebastián crecía, y aunque eso le dolía, también le daba fuerza para mantenerse firme en su propósito. Cuando Sebastián salió, Valeria se dirigió al despacho de Eduardo, donde se había convertido en una visitante frecuente en los últimos días. Eduardo estaba revisando unos papeles, pero al verla entrar, dejó lo que estaba haciendo y la invitó a sentarse. ¿Algún avance?, preguntó Valeria, su tono cargado de expectativa. Eduardo asintió lentamente, sacando un sobre de un cajón de su escritorio. Esto es lo que encontré, dijo, entregándole el sobre. Son correos electrónicos entre Sebastián y Luciana, su asistente personal. Valeria sintió un nudo en el estómago al escuchar el nombre de Luciana. Había conocido a la mujer durante la boda y, aunque había sido cordial, siempre había algo en su actitud que la hacía sentir incómoda. ¿Qué dicen?, preguntó Valeria, abriendo el sobre con manos temblorosas. Esos correos revelan que Sebastián ha estado desviando dinero de las cuentas de la empresa hacia una cuenta personal en el extranjero. Pero eso no es todo, Eduardo hizo una pausa, observándola con cautela. También hay indicios de que su relación con Luciana va más allá de lo profesional. Valeria sintió como el suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Había sospechado que Sebastián no era el hombre que ella había creído, pero leer esos correos confirmaba sus peores temores. ¿Entonces, me está engañando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eduardo asintió, su expresión grave. Lo siento, Valeria. Pero creo que necesitas saber la verdad para poder enfrentarlo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria, pero rápidamente la secó con la manga de su blusa. No podía permitirse el lujo de llorar, no ahora. ¿Qué más sabes sobre Luciana?, preguntó, tratando de recuperar la compostura. Eduardo se recostó en su silla, cruzando los brazos. Luciana ha sido su asistente durante años. Es astuta y ambiciosa, pero también leal a Sebastián. No sé si su relación es por conveniencia o si realmente siente algo por él, pero lo que está claro es que ella está al tanto de todo lo que hace. Valeria asintió lentamente, absorbiendo la información. Ahora tenía dos enemigos, Sebastián y Luciana. Pero en lugar de sentirse derrotada, algo dentro de ella se encendió. Era como si cada traición le diera más fuerza para luchar. Necesito pruebas más contundentes, dijo Valeria, levantándose de su asiento. Algo que pueda usar para destruirlo completamente. Eduardo la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Ten cuidado, Valeria. Sebastián no es el tipo de hombre que se queda de brazos cruzados cuando alguien lo desafía. No me importa, respondió ella con determinación. No voy a dejar que siga jugando conmigo. Esa noche, mientras Sebastián estaba ausente, Valeria decidió tomar el asunto en sus propias manos. Fingiendo estar ocupada en la biblioteca, esperó hasta que la casa estuvo en silencio. Luego, se dirigió al despacho de Sebastián. La habitación estaba ordenada, casi impecable, lo que hacía que cualquier cosa fuera de lugar destacara. Valeria comenzó a revisar los cajones del escritorio, moviéndose rápidamente pero con cuidado. Finalmente, encontró una carpeta oculta debajo de una pila de documentos. Lo que leyó dentro la dejó helada. Eran contratos y transferencias que mostraban cómo Sebastián había utilizado su matrimonio para asegurar la confianza de los inversores, ocultando el verdadero estado financiero de la empresa. Pero lo que más la impactó fue una carta escrita a mano, dirigida a Luciana, en la que Sebastián expresaba su desprecio por Valeria y su intención de deshacerse de ella una vez que la empresa estuviera estable. Valeria apretó la carta con fuerza, sintiendo cómo su indignación crecía con cada palabra. No solo la había utilizado,
sino que planeaba desecharla como si no tuviera ningún valor. Cuando regresó a su habitación, Valeria se miró en el espejo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. «No me voy a quedar de brazos cruzados», murmuró. «Si Sebastián quiere jugar sucio, entonces yo también puedo hacerlo». Esa noche, mientras Sebastián dormía profundamente en la habitación de al lado, Valeria comenzó a formular un plan que no solo expondría su doble vida, sino que también lo destruiría completamente. La mansión Montenegro, con su imponente arquitectura y sus jardines perfectamente cuidados, parecía un castillo de cuentos de hadas visto desde afuera. Pero para Valeria, cada rincón de ese lugar se había convertido en un recordatorio de su prisión. Sin embargo, esa prisión ya no la contenía, había tomado una decisión y cada día que pasaba, su determinación se fortalecía. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Valeria se sentó frente a su escritorio, la luz tenue de una lámpara iluminando los documentos que había reunido en secreto. Cada papel, cada correo electrónico impreso, era una pieza clave en el rompecabezas que planeaba usar para destruir a Sebastián. Sus manos temblaban ligeramente al organizar las pruebas, pero no era miedo lo que sentía, era una mezcla de adrenalina y rabia contenida. Había pasado semanas estudiando cada movimiento de Sebastián, observando cómo se presentaba ante los demás como el esposo perfecto, mientras ocultaba sus verdaderos motivos. Ahora sabía que Luciana, su asistente y amante, era más que una simple confidente, era su cómplice en cada una de sus acciones corruptas. Esa mañana, mientras el personal de la casa comenzaba sus tareas diarias, Valeria se reunió nuevamente con Eduardo en su despacho. Su expresión seria y sus ojos cansados revelaban las noches en vela que había pasado planeando. ¿Tienes algo nuevo?, preguntó Eduardo, cruzando los brazos mientras la observaba con atención. Valeria asintió, colocando un archivo grueso sobre el escritorio. «Esto es suficiente para iniciar una investigación formal», dijo con firmeza. «Documentos financieros, correos electrónicos, incluso una copia de la carta que Sebastián le escribió a Luciana». Eduardo tomó el archivo y comenzó a revisarlo en silencio. A medida que pasaba las páginas, su expresión se endurecía. «Esto es devastador», dijo finalmente, cerrando el archivo y mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. «Si esto sale a la luz, Sebastián no solo perderá la empresa, podría terminar en prisión». «Ese es el plan», respondió Valeria, su voz firme pero cargada de emoción. «No voy a detenerme hasta que pague por todo lo que ha hecho». Eduardo asintió lentamente, como si estuviera evaluando su determinación. «Tienes valor, Valeria», dijo finalmente. «Pero debes tener cuidado. Sebastián no es el tipo de hombre que se queda quieto cuando se siente acorralado». Valeria sabía que Eduardo tenía razón, pero eso no la detendría. Cada vez que pensaba en la humillación que había soportado, en las mentiras y las traiciones, sentía que no tenía otra opción. Sebastián había destruido sus sueños, pero no destruiría su espíritu. Esa noche, Valeria comenzó la siguiente fase de su plan. Fingiendo estar interesada en ayudar a Sebastián con los asuntos de la empresa, le pidió acceso a algunos documentos financieros, alegando que quería entender mejor los negocios familiares. Sebastián, encantado de verla interesada, accedió sin sospechar nada. Durante las semanas siguientes, Valeria jugó su papel a la perfección. Asistió a reuniones, se mostró interesada en los proyectos de la empresa e incluso comenzó a ganarse la confianza de los socios de Sebastián. Mientras tanto, continuaba recopilando pruebas y fortaleciendo su caso. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina de Sebastián, Valeria encontró algo que cambiaría todo. Era un contrato firmado por Sebastián y Luciana, en el que acordaban transferir los activos de la empresa a una cuenta en el extranjero en caso de que las cosas salieran mal. Era la pieza final del rompecabezas, la prueba definitiva de su corrupción. Esa noche, Valeria se reunió con Eduardo en su despacho. Le entregó el contrato, y la expresión de Eduardo se endureció aún más. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo, dejando el documento sobre el escritorio. «Sebastián no solo está robando a la empresa, está preparando su huida». «Entonces debemos actuar rápido», dijo Valeria, su voz cargada de urgencia.
No podemos permitir que se salga con la suya. Eduardo asintió, pero su expresión era de preocupación. Valeria, si haces esto, no habrá vuelta atrás. Sebastián se dará cuenta de que fuiste tú quien lo traicionó y hará todo lo posible por destruirte. No tengo nada que perder, respondió Valeria, su mirada fija en Eduardo. Ya me quitó todo lo que era importante para mí. Ahora, es mi turno. Con el apoyo de Eduardo, Valeria comenzó a filtrar información a los medios de comunicación. Los primeros artículos comenzaron a aparecer en los periódicos, insinuando irregularidades financieras en la empresa Montenegro. Sebastián, al principio, ignoró las noticias, confiando en que su reputación y poder lo protegerían. Pero a medida que las investigaciones se intensificaban, su actitud comenzó a cambiar. Esto es una cacería de brujas, dijo una noche, mientras discutía con Valeria en el comedor. Alguien está intentando sabotearme y no voy a permitirlo. Valeria, fingiendo sorpresa, lo observó con expresión preocupada. ¿Sabes quién podría estar detrás de esto?, preguntó, manteniendo su tono calmado. Sebastián negó con la cabeza, su mandíbula tensa. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Y cuando lo haga, esa persona va a lamentarlo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que su miedo la detuviera. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Finalmente, llegó el día del evento de caridad organizado por los Montenegro, una gala que reuniría a los socios más importantes de la empresa y a figuras destacadas de la sociedad. Valeria sabía que era el momento perfecto para dar el golpe final. Esa noche, vestida con un elegante vestido rojo, Valeria se mezcló entre los invitados, su sonrisa perfecta ocultando la tormenta que se avecinaba. Cuando llegó el momento de los discursos, se acercó a Eduardo y le dio una señal. Eduardo, quien había preparado un video con las pruebas recopiladas por Valeria, lo proyectó en las pantallas gigantes de la sala. Los invitados quedaron en silencio mientras veían los documentos, los correos electrónicos y el contrato que exponían la corrupción de Sebastián. El rostro de Sebastián se tornó pálido mientras intentaba desmentir lo que todos estaban viendo. «Esto es un montaje», gritó, su voz temblando de ira. «Alguien está intentando destruirme». Pero las pruebas eran irrefutables, y los murmullos entre los invitados se convirtieron en un clamor de indignación. El salón principal del hotel más lujoso de la ciudad resplandecía bajo la luz de enormes candelabros de cristal. Las paredes estaban decoradas con cortinas de terciopelo rojo y los arreglos florales desprendían un aroma dulce que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de los invitados. La gala benéfica organizada por los Montenegro era el evento más esperado del año, y esa noche había reunido a empresarios, políticos y celebridades, todos vestidos con su mejor atuendo. Valeria, de pie junto a una de las mesas, observaba todo con atención. Su vestido negro, sencillo pero elegante, contrastaba con el brillo ostentoso que la rodeaba. Su cabello recogido en un moño impecable dejaba al descubierto su rostro, cuya serenidad ocultaba la tormenta que rugía en su interior. Había llegado el momento. Cada detalle de esa noche había sido cuidadosamente planeado. Sebastián, ajeno a lo que estaba a punto de suceder, se movía entre los invitados, estrechando manos y ofreciendo sonrisas calculadas. A su lado, Luciana, radiante en un vestido rojo ajustado, reía con una coquetería descarada que Valeria encontraba nauseabunda. Valeria respiró hondo, intentando calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. Se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto, las mentiras, la traición, la humillación. Esta era su oportunidad de exponer a Sebastián y recuperar el control de su vida. Mientras los invitados tomaban asiento para el discurso principal de Sebastián, Valeria se acercó a Eduardo, quien estaba esperando cerca de una consola de sonido en el fondo del salón. ¿Todo listo?, preguntó en un susurro. Eduardo asintió, ajustando los controles con una precisión casi mecánica. El video está cargado. En cuanto Sebastián termine su discurso, lo proyectaremos. Valeria sintió una oleada de ansiedad, pero también de determinación. No había vuelta atrás. Sebastián tomó el micrófono, su postura segura y su sonrisa encantadora captando la atención de todos los presentes.
Queridos amigos, es un honor tenerlos aquí esta noche, comenzó, su voz resonando con una confianza que hacía que Valeria apretara los puños. Esta gala no solo celebra nuestro éxito como empresa, sino también nuestro compromiso con la comunidad. Valeria casi dejó escapar una risa irónica al escuchar esas palabras. Sebastián hablaba de integridad y compromiso mientras escondía un sinfín de secretos. El discurso continuó durante varios minutos, con Sebastián enumerando los logros de la empresa y agradeciendo a los socios por su apoyo. Finalmente, concluyó con una promesa de seguir trabajando por un futuro brillante. Y ahora, para terminar, queremos compartir un video que resume nuestra visión y nuestros valores como familia y como empresa, dijo, señalando la pantalla gigante detrás de él. Valeria intercambió una mirada con Eduardo, quien presionó un botón en la consola. La música de fondo se desvaneció y las luces se atenuaron mientras el video comenzaba a reproducirse. Las primeras imágenes mostraban escenas típicas de la empresa, empleados trabajando, reuniones con socios, proyectos exitosos. Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente, pero el tono cambió rápidamente cuando aparecieron documentos financieros en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Sebastián en voz alta, su sonrisa desvaneciéndose mientras los murmullos llenaban el salón. El video mostró transferencias bancarias, contratos fraudulentos y correos electrónicos entre Sebastián y Luciana, exponiendo sus esquemas para desviar dinero y manipular a los inversores. La culminación del video fue una copia de la carta escrita por Sebastián, en la que detallaba su desprecio por Valeria y su intención de usarla como un medio para salvar la empresa. El silencio en el salón era sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en Sebastián, cuyo rostro se había tornado blanco como el papel. «Esto es una mentira», tartamudeó, su voz temblando de indignación. «Alguien está intentando sabotearme». Pero los invitados no estaban convencidos. Los murmullos se convirtieron en acusaciones y varios socios comenzaron a levantarse de sus asientos, exigiendo explicaciones. ¿Es esto cierto, Sebastián?, preguntó uno de los socios principales, su tono severo. Sebastián trató de responder, pero las pruebas eran irrefutables. Su fachada perfecta se desmoronaba ante los ojos de todos, y por primera vez, Valeria vio algo que nunca había imaginado, miedo en su mirada. Luciana, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intentó salir del salón, pero fue detenida por uno de los socios, quien le exigió explicaciones. ¿Estabas involucrada en esto?, le preguntaron, mientras ella negaba desesperadamente con la cabeza. Valeria, observando desde un rincón, sintió una mezcla de satisfacción y alivio. Había esperado este momento durante semanas, y ahora que estaba sucediendo, la sensación era más poderosa de lo que había imaginado. Sebastián intentó recuperar el control, acercándose al micrófono. «Esto es un ataque», exclamó, su voz alzándose por encima de los murmullos. «Alguien quiere destruirme, pero no lo permitiré». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los invitados comenzaron a abandonar el salón, disgustados por lo que habían visto. Eduardo se acercó a Valeria, su expresión seria pero con un destello de aprobación en sus ojos. «Lo hiciste», dijo en voz baja. Valeria asintió, pero sabía que esto era solo el comienzo. Sebastián había sido humillado públicamente, pero su lucha estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras la mansión Montenegro caía en un caos de recriminaciones y acusaciones, Valeria se sentó sola en su habitación, observando la ciudad iluminada a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado una parte de sí misma. «Esto no ha terminado», susurró, con una mezcla de determinación y alivio. «Pero ahora sé que puedo ganar». La mañana después de la devastadora gala benéfica amaneció envuelta en un silencio opresivo. La mansión Montenegro, que solía vibrar con la actividad del personal y las visitas de socios influyentes, estaba sumida en una calma tensa. Como si incluso las paredes estuvieran conteniendo el aliento ante lo que estaba por suceder. Valeria, de pie junto a una ventana en su habitación, observaba la luz del sol filtrarse a través de las cortinas pesadas. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle del plan que había ejecutado.
Aunque sentía una satisfacción profunda, también sabía que este era solo el comienzo de la caída de Sebastián. En el comedor principal, Sebastián estaba sentado solo, su rostro sombrío y sus ojos inyectados de sangre revelando una noche sin descanso. Los periódicos que solían ensalzar su imagen ahora mostraban titulares devastadores: el Imperio Montenegro en crisis, escándalo financiero sacude a los Montenegro y el fin de la dinastía Montenegro. Cada palabra era un golpe directo a su orgullo y reputación. Valeria entró al comedor con una calma estudiada, su vestido sencillo contrastando con la opulencia de la habitación. Sebastián levantó la vista y sus ojos se encontraron. Durante un momento, el silencio entre ellos fue abrumador, como si ambos estuvieran midiendo fuerzas. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Sebastián, su voz baja pero cargada de veneno. Valeria se sentó frente a él, sirviéndose una taza de té con movimientos deliberadamente lentos. ¿Qué podría decirte que ya no sepas?, respondió, su tono neutro, pero con un destello de desafío en sus ojos. Sebastián golpeó la mesa con el puño, haciendo que los cubiertos tintinearan. ¿Crees que no sé que esto es cosa tuya?, espetó, inclinándose hacia ella. Todo esto, la humillación, las filtraciones, los malditos videos. Tú fuiste quien lo orquestó. Valeria sostuvo su mirada, sin pestañear. ¿Y qué si lo hice?, respondió, su voz firme. ¿Qué esperabas, Sebastián? ¿Que me quedara sentada mientras destruías mi vida? Sebastián se recostó en su silla, soltando una risa amarga. Eres más astuta de lo que pensé, lo admito. Pero no creas que has ganado. Todavía tengo poder, conexiones, puedo aplastarte como a un insecto. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras. Tal vez, dijo finalmente. Pero incluso los hombres más poderosos pueden caer cuando la verdad está de mi lado. Sebastián la miró con una mezcla de furia y algo más, miedo. Sabía que Valeria tenía razón. Su imperio estaba al borde del colapso, y cada movimiento en falso lo acercaba más al abismo. Horas más tarde, Valeria se reunió con Eduardo en un café discreto en el centro de la ciudad. Eduardo, aunque visiblemente agotado por los acontecimientos recientes, le ofreció una sonrisa de aprobación. Hiciste un buen trabajo, Valeria, dijo mientras revolvía su café. Pero Sebastián no se quedará de brazos cruzados. ¿Estás preparada para lo que viene?, Valeria asintió, sus ojos reflejando una determinación férrea. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Además, ya no estoy sola en esto. Tú y yo somos un equipo, Eduardo. Eduardo inclinó la cabeza, reconociendo sus palabras. En ese caso, debemos seguir adelante. Hay una reunión de emergencia con los socios de la empresa mañana. Es nuestra oportunidad de consolidar el control y dejar a Sebastián sin apoyo. La reunión del día siguiente se llevó a cabo en la sala de juntas de la empresa Montenegro, un lugar que una vez había sido el escenario de las decisiones más importantes de la familia. Sebastián llegó con una actitud desafiante, pero la tensión en la sala era palpable. Los socios, visiblemente molestos, no dudaron en expresar su descontento. Sebastián, esto es inaceptable, dijo uno de los socios principales, levantándose de su asiento. Tu liderazgo ha puesto en riesgo todo lo que hemos construido. Sebastián intentó defenderse, pero Valeria, que estaba sentada al final de la mesa, aprovechó el momento para intervenir. Con el debido respeto, dijo, levantándose con gracia, creo que es hora de que consideremos una nueva dirección para la empresa. Las palabras de Valeria provocaron un murmullo en la sala. Sebastián la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz llena de furia. Valeria lo enfrentó con calma, sus ojos brillando con determinación. Estoy diciendo que la empresa Montenegro necesita un liderazgo que inspire confianza y transparencia. Es evidente que tú ya no puedes ofrecer eso. Sebastián intentó replicar, pero los socios comenzaron a apoyar a Valeria. Eduardo, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, también habló. Estoy de acuerdo con Valeria. Es hora de un cambio. La votación fue rápida y decisiva.
Sebastián fue destituido de su posición como director y Valeria, respaldada por Eduardo y varios socios clave, asumió el control temporal de la empresa. Esa noche, Sebastián regresó a la mansión en silencio, su rostro una máscara de rabia contenida. Valeria lo observó desde las escaleras, sintiendo una mezcla de satisfacción y pesar. Aunque había logrado su objetivo, sabía que la batalla aún no había terminado. Sebastián, incapaz de contenerse, se acercó a ella, su postura agresiva. ¿Crees que esto se ha acabado?, dijo, su voz baja pero peligrosa. Voy a recuperarlo todo, y cuando lo haga, te arrepentirás de haberte enfrentado a mí. Valeria lo miró con calma, sus palabras cortantes como un cuchillo. Haz lo que quieras, Sebastián. Pero recuerda esto, ya no soy la mujer que podías controlar. La noche había caído sobre la ciudad, cubriendo el horizonte con un manto de estrellas que parecía indiferente al caos que se desataba en la vida de los Montenegro. La mansión, que una vez había sido un símbolo de poder y prestigio, ahora se sentía como un castillo en ruinas, lleno de ecos de una gloria pasada. Valeria estaba sola en la biblioteca, sentada frente a una chimenea que proyectaba sombras danzantes en las paredes. En sus manos tenía un vaso de vino, pero apenas había tomado un sorbo. Sus pensamientos eran demasiado intensos para permitirle disfrutar de cualquier momento de tranquilidad. Habían pasado semanas desde que Sebastián fue destituido como director de la empresa, pero las secuelas de ese golpe aún resonaban en cada rincón de su mundo. Los medios continuaban publicando artículos sobre el escándalo financiero, los socios restantes luchaban por estabilizar la empresa y Sebastián se había convertido en una figura casi fantasmagórica. Encerrado en su habitación durante días, saliendo solo para lanzar miradas llenas de odio hacia Valeria. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Valeria sabía que Sebastián no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota y esperaba que tarde o temprano intentara enfrentarse a ella. Pero estaba preparada. Casi como si sus pensamientos lo hubieran invocado, Sebastián apareció en la puerta de la biblioteca. Su figura estaba desaliñada, su traje arrugado y su cabello despeinado, una imagen completamente opuesta al hombre impecable que Valeria había conocido. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su expresión era una mezcla de rabia y desesperación. ¿Crees que ganaste?, preguntó con un tono bajo, casi un gruñido, mientras avanzaba hacia ella. Valeria no se levantó. Simplemente lo miró con una calma calculada, dejando que sus palabras rebotaran en ella sin causar efecto. No se trata de ganar o perder, Sebastián, respondió finalmente, su voz firme pero tranquila. Se trata de justicia. Sebastián soltó una carcajada amarga, deteniéndose frente a ella. ¿Justicia? ¿Eso crees que es esto? Arruinaste mi vida, mi reputación, todo lo que construí. Valeria inclinó la cabeza, observándolo como si estuviera evaluando a un extraño. Te arruinaste a ti mismo, Sebastián. Yo solo expuse la verdad. El rostro de Sebastián se contorsionó en una mueca de ira, y por un momento, Valeria pensó que podría intentar algo violento. Pero en lugar de eso, se dejó caer en una silla frente a ella, enterrando su rostro entre las manos. No lo entiendes, Valeria, dijo, su voz quebrada. Todo lo que hice, lo hice por esta familia. La empresa estaba en peligro, y yo no tenía otra opción. Valeria sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. Había aprendido a no dejarse llevar por las palabras de Sebastián. Siempre hay opciones, Sebastián. Pero elegiste el camino de la mentira y la manipulación. Y ahora, estás pagando las consecuencias. Sebastián levantó la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de odio y súplica. ¿Y qué pasa contigo?, preguntó, su voz temblando. ¿Crees que saldrás de esto sin consecuencias? No eres inocente, Valeria. Tú también jugaste sucio. Valeria se puso de pie, dejando su vaso sobre la mesa. Su figura se alzaba sobre Sebastián, proyectando una sombra que parecía más grande que ella misma. No soy inocente, Sebastián. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo aprendí a enfrentar mis errores. Tú, en cambio, siempre buscas a alguien más a quien culpar.
Sin esperar respuesta, Valeria salió de la biblioteca, dejando a Sebastián solo con sus pensamientos. Sabía que ese sería el último enfrentamiento entre ellos, y aunque no lo dijo en voz alta, sintió una pequeña chispa de tristeza por lo que podría haber sido. Días después, el caos llegó a su punto culminante. Sebastián fue arrestado oficialmente por fraude financiero y desvío de fondos, un evento que los medios cubrieron con un fervor casi morboso. Las imágenes de Sebastián siendo escoltado por policías fuera de la mansión se convirtieron en virales, un recordatorio público de su caída. Valeria observó todo desde la ventana de su habitación. No sintió alegría ni alivio, solo una extraña sensación de vacío. Había logrado lo que se propuso, pero el costo emocional había sido alto. Esa noche, empacó sus cosas en una maleta sencilla. Había tomado la decisión de irse, de dejar atrás la mansión, la empresa y todo lo que representaban. Eduardo, quien había sido su aliado constante, intentó persuadirla de quedarse, pero Valeria fue firme. «Es hora de empezar de nuevo», dijo, con una leve sonrisa. «Gracias por todo, Eduardo. Nunca lo olvidaré». Eduardo la observó mientras se alejaba, sintiendo un extraño vacío en el pecho. Sabía que Valeria tenía razón, pero no podía evitar desear que las cosas hubieran sido diferentes. La última imagen de Valeria fue de ella caminando hacia un automóvil que la esperaba, su silueta iluminada por las luces de la mansión. Mientras el automóvil se alejaba, Eduardo supo que ella no solo estaba dejando atrás un lugar físico, sino también un capítulo de su vida marcado por el dolor y la traición. ¿Qué te pareció esta historia llena de emoción, drama y giros inesperados? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario compartiendo tus pensamientos, teorías o cuál fue tu momento favorito. No olvides suscribirte al canal y dar un me gusta si disfrutaste esta trama apasionante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido emocionante como este.